La historia de Ángel Cristo, una de las figuras más emblemáticas del mundo del espectáculo español, ha sido contada muchas veces, pero rara vez ha sido comprendida en toda su dimensión humana. Detrás del domador de leones, del artista temerario que desafiaba a Dios a las fieras ante multitudes asombradas, se escondía un hombre marcado por heridas profundas, por silencios familiares y por una carga emocional que, con el paso del tiempo, se volvió insoportable. Su final trágico, que hoy conmueve a España y al mundo hispanohablante, no fue un hecho repentino. Fue la culminación de años de sufrimiento, desgaste, escándalos y angustias que se acumularon como un torbellino fatal. Y quizás, entre todas las voces que hoy lloran su partida, la más desgarradora de todas ha sido la de su madre, quien, entre lágrimas, terminó confirmando la noticia que nadie quería escuchar. Para entender cómo se llegó a este punto, debemos retroceder en el tiempo, desentrañar los episodios clave que moldearon su destino y analizar cómo la fama, esa espada de doble filo, lo elevó a las alturas para luego dejarlo caer en un abismo del que nunca logró salir del todo. Ángel Cristo nació en un entorno completamente distinto al de la mayoría de los niños. Mientras otros crecían entre pupitres escolares y parques infantiles, él lo hizo entre jaulas, rugidos y el olor a serrín de los circos tradicionales. Su infancia, aunque aparentemente mágica, estuvo marcada por una exigencia feroz. Desde pequeño se esperaba de él que continuara con el legado familiar, que asumiera el rol de artista antes incluso de comprender lo que significaba estar bajo los reflectores. Su madre, una mujer protectora pero severa, sabía que el mundo del espectáculo era implacable. Los aplausos podían desaparecer de un día para otro. Y por esa razón, educó a su hijo bajo la idea de que el sacrificio era el único camino posible hacia la grandeza. Sin embargo, lo que ella no imaginaba era que esa disciplina estricta dejaría una huella emocional indeleble en Ángel. Él siempre quiso hacerla sentir orgullosa, pero también temía decepcionarla. Este conflicto interno, que comenzó cuando era apenas un niño, se convertiría en una sombra persistente a lo largo de toda su vida. Los primeros años de entrenamiento con animales salvajes fueron determinantes. Ángel desarrolló una destreza extraordinaria, una mezcla de valentía, intuición y carisma que lo convertiría en uno de los domadores más admirados de su generación. Sin embargo, el precio de esa maestría fue alto. Vivía constantemente al límite, enfrentando riesgos mortales a diario, sintiendo que su valor como persona dependía de su capacidad para dominar a criaturas capaces de acabar con su vida en segundos. Aquella adrenalina que al principio parecía mágica, empezó a convertirse en dependencia emocional. Necesitaba el peligro para sentirse vivo. Con el paso del tiempo, Ángel no solo se convirtió en un referente dentro del circo, sino también en una personalidad mediática que fascinaba al público. Su belleza, su carácter intenso y su estilo temerario lo proyectaron a la televisión, a los periódicos y a entrevistas que buscaban capturar su magnetismo personal. España, en una era donde la televisión se consolidaba como la reina del entretenimiento, encontró en él un fenómeno atractivo. Un hombre que combinaba misterio, riesgo, talento y una vida personal llena de altibajos que alimentaban los titulares. La prensa del corazón lo convirtió en protagonista habitual, y él, atrapado entre el deseo de reconocimiento y la presión de mantenerse relevante, comenzó a vivir una vida en constante exposición. La fama, lejos de ser un refugio, terminó convirtiéndose en un arma de doble filo. Por un lado, Ángel disfrutaba del cariño del público, de la adrenalina de los espectáculos y del carisma que irradiaba cada vez que aparecía en un plató. Pero por otro, empezó a sentir que su vida dejaba de pertenecerle. Cada paso que daba, cada relación sentimental, cada conflicto familiar se convertía en noticia. La invasión de su intimidad comenzó a desgastarlo silenciosamente. A medida que su figura pública crecía, también lo hacían las expectativas. Los periodistas querían escándalos. El público quería drama, y el propio Ángel empezó a sentirse atrapado en un personaje que él mismo había construido.
En su intento por cumplir con todo y con todos, descuidó algo esencial: su salud emocional. Ninguna vida pública turbulenta aparece por casualidad. En el caso de Ángel Cristo, los sucesos que más lo marcaron fueron aquellos que ocurrieron detrás de las cámaras, lejos de los aplausos y de los focos. Desde rupturas sentimentales traumáticas hasta problemas económicos que lo agobiaron durante años, su existencia empezó a desmoronarse pieza por pieza. Uno de los momentos más duros fue su divorcio de la famosa actriz Bárbara Rey, un episodio ampliamente cubierto por los medios. La relación, que comenzó como un cuento de hadas mediático, terminó convirtiéndose en una batalla pública llena de tensiones, acusaciones y declaraciones cruzadas. Este conflicto no solo afectó la reputación de Ángel, sino también su estabilidad emocional. Mientras España debatía sobre quién tenía razón y quién era el villano de la historia, él vivía un auténtico calvario psicológico. La presión mediática alcanzó niveles insostenibles. Ángel pasó de ser admirado por su valentía a convertirse en objeto de escándalo, de burla y de escrutinio constante. Para un hombre cuya identidad siempre había dependido del reconocimiento público y del orgullo familiar, aquello fue devastador. La situación empeoró con el paso de los años. Problemas financieros, dificultades para mantener sus espectáculos y el deterioro de su salud física se combinaron en una tormenta perfecta. Las adicciones, que comenzaron como una vía de escape temporal, se transformaron en una cadena que lo ataba cada vez más a un destino trágico. Los amigos más cercanos sabían que Ángel estaba sufriendo, pero pocos pudieron ayudarlo realmente. Si hay alguien que conocía mejor que nadie el lado más vulnerable de Ángel, esa persona era su madre. Ella fue testigo silenciosa del ascenso meteórico de su hijo, pero también de su lento y doloroso declive. Sabía cuándo sonreía de verdad y cuándo se obligaba a hacerlo para las cámaras. Sabía cuándo estaba fuerte y cuándo estaba roto por dentro. Durante los últimos años, según ella misma reveló entre lágrimas, observó cómo su hijo se perdía en un laberinto del que no sabía salir. Notaba que ya no era el joven radiante que desafiaba a los leones con una sonrisa segura, sino un hombre cansado, perseguido por sus propios fantasmas, aislado incluso cuando estaba rodeado de gente. La madre intentó ayudarlo como pudo. Conversaciones largas, silencios compartidos, súplicas para que buscara apoyo profesional. Pero Ángel, orgulloso y acostumbrado a resolver sus problemas solo, rechazó muchas veces la posibilidad de recibir ayuda. Él creía que podía con todo, como siempre había hecho en la arena del circo. Sin embargo, esta vez el enemigo no era un animal salvaje, sino su propio dolor. Cuando finalmente ocurrió el desenlace trágico, ella fue una de las primeras personas en saberlo. Entre sollozos, confirmó la noticia que estremeció al país. Sus palabras, quebradas por el sufrimiento, fueron tan sinceras como desgarradoras. Mi hijo llevaba mucho tiempo sufriendo, y yo ya no podía salvarlo. Con esa frase, España entera entendió que la muerte de Ángel Cristo no fue un accidente del destino, sino la consecuencia inevitable de una vida marcada por presiones insoportables, heridas emocionales no atendidas y un entorno mediático que muchas veces olvida que las celebridades también son seres humanos. El final de Ángel Cristo no solo ha generado dolor, también ha abierto un debate nacional sobre la responsabilidad de los medios, la fragilidad emocional de quienes viven bajo los reflectores y la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo. ¿Cómo es posible que un hombre tan admirado, tan visible, tan presente en el imaginario público, pudiera estar sufriendo tanto sin que la sociedad lo notara? ¿Hasta qué punto la fama contribuyó a su deterioro? ¿Podría haberse evitado esta tragedia si hubiera existido un entorno de apoyo emocional más sólido? Estas preguntas, que hoy se replican en periódicos, tertulias y redes sociales, nos obligan a mirar más allá del ídolo, del personaje mediático, y a observar al ser humano que había detrás. Un niño que creció entre fieras, un artista que entregó su vida al público y un hombre que, en sus últimos años, luchó en silencio contra un dolor que finalmente lo venció. El país entero continúa procesando la noticia, pero para su madre, el duelo es mucho más profundo.
Ella no perdió a una estrella, perdió a su hijo, su pequeño Ángel, aquel al que vio correr por primera vez en un circo vacío, aquel a quien abrazó en sus primeras noches de miedo y aquel a quien, tristemente, vio apagarse lentamente mientras el mundo seguía aplaudiendo sin saber que él se estaba derrumbando. La familia, que para muchos es un refugio, para Ángel comenzó a convertirse en un campo minado emocional. Durante años, sus relaciones familiares estuvieron marcadas por tensiones, distanciamientos y episodios de incomprensión mutua. Su divorcio con Bárbara Rey, que en su momento ocupó portadas durante semanas, dejó heridas profundas no solo en él, sino también en su entorno más cercano. Las discusiones legales, las declaraciones cruzadas en los programas de televisión y la presión pública intensificaron un sentimiento de derrota personal. Ángel, que siempre había valorado la unidad familiar, empezó a sentir que estaba perdiendo no solo a una pareja, sino también a un pilar emocional fundamental. Esta etapa coincidió con un deterioro progresivo de su autoestima. Comenzó a convencerse de que cada conflicto era una prueba de su incapacidad para mantener estabilidad en su vida. Los hijos, atrapados entre dos mundos enfrentados, se convirtieron sin querer en testigos silenciosos de una guerra emocional que nunca pidieron. Aunque intentaron mantener la distancia para protegerse, ellos también sintieron el impacto emocional de aquella tormenta mediática. España entera opinaba, juzgaba y debatía sobre una familia rota, sin detenerse a pensar en el sufrimiento íntimo de quienes la vivían desde dentro. Con el tiempo, el vínculo con algunos miembros de su familia comenzó a deteriorarse hasta puntos irreparables. Hubo reproches, silencios prolongados, encuentros tensos y reconciliaciones breves que nunca lograron cerrar completamente las heridas. Para Ángel, cada distanciamiento se sumaba a un conjunto de pérdidas emocionales que lo arrastraban cada vez más hacia el aislamiento. Su madre, siempre presente, veía cómo su hijo se alejaba de todos, incluso de ella. Aunque intentaba tenderle la mano una y otra vez, notaba que él prefería quedarse solo, atrapado en una mezcla de orgullo, tristeza y resignación. Ella lo vio hundirse poco a poco, como quien observa caer lentamente un castillo de arena bajo la fuerza del viento. A nivel profesional, los últimos años de Ángel estuvieron marcados por un declive constante. Tras décadas siendo una estrella indiscutible del circo, la industria comenzó a cambiar. Las nuevas generaciones ya no admiraban los espectáculos con animales salvajes. Las regulaciones legales se volvían más estrictas. Los costes aumentaban mientras la taquilla disminuía. Todo esto puso en jaque la estabilidad financiera del artista. El circo que había construido con tanto sacrificio empezó a enfrentarse a deudas, demandas y cancelaciones. Varios empresarios dejaron de contratarlo, no por falta de talento, sino por miedo a las controversias mediáticas que lo rodeaban. Los escándalos personales, sumados a la decadencia del sector, hicieron que muchos lo vieran como una figura problemática y arriesgada. Para un hombre acostumbrado al éxito, esta caída fue devastadora. Cada contrato perdido era un recordatorio de que su época dorada estaba llegando a su fin. Ángel intentó reinventarse. Ofreció espectáculos más pequeños, participó en programas, concedió entrevistas pagadas e incluso contempló la posibilidad de escribir un libro autobiográfico. Pero nada parecía ser suficiente. La ruina económica no tardó en golpear su vida cotidiana. Atrás quedaron las épocas de grandes caravanas, trajes brillantes y giras internacionales. Comenzó a vender pertenencias, cerrar negocios y mudarse a lugares más modestos. La precariedad se convirtió en su compañera silenciosa. Esta situación, combinada con su deterioro emocional, desencadenó una espiral de desesperación. La sensación de fracaso profesional lo hizo dudar de su identidad misma. ¿Quién era él sin el circo? ¿Quién era él sin los aplausos? ¿Quién era él cuando las luces se apagaban? Mientras la vida de Ángel se desmoronaba en lo profesional y familiar, su salud mental comenzó a resentirse de manera alarmante. Los amigos más cercanos relataron episodios de ansiedad extrema, insomnio severo, pensamientos negativos y una profunda tristeza que parecía invadirlo incluso en los días que intentaba mostrar una sonrisa.
A menudo hablaba del pasado con nostalgia, como si hubiera quedado atrapado en una época que ya no existía. Expresaba su cansancio, su frustración y su sensación de soledad, pero lo hacía de forma tan sutil y tantas veces bajo el humor irónico que lo caracterizaba, que muchos no comprendieron la gravedad de la situación. Hubo momentos críticos, narrados después por familiares, en los que Ángel llegó a desaparecer durante horas, encerrarse en su casa sin contestar el teléfono o cancelar compromisos alegando indisposiciones repentinas. El deterioro era evidente, pero la mayoría pensaba que atravesaba una mala racha más, como tantas otras que había superado en su vida. La realidad era mucho más seria. Detrás de aquella figura pública fuerte y magnética, se escondía un hombre profundamente agotado, emocionalmente saturado y psicológicamente al límite. Sin apoyo suficiente y sin la fortaleza para pedir ayuda especializada, terminó aislándose en su propio sufrimiento. Su madre, una de las pocas personas que vio la magnitud real de su dolor, intentó advertirlo una y otra vez. Lo animaba a buscar ayuda profesional, a descansar, a alejarse de los medios y a reconstruir su vida desde cero. Pero Ángel, fiel a su carácter orgulloso, creía que podría superar todo solo. Esa incapacidad para pedir ayuda, común en quienes han vivido siempre bajo el rol del fuerte, sería uno de los factores decisivos que lo empujarían hacia el trágico final. En los meses previos a su muerte, la situación emocional de Ángel llegó a un punto crítico. Según fuentes cercanas, varios episodios tensos marcaron este periodo. Una discusión fuerte con un antiguo socio, un reproche familiar que lo dejó hundido durante semanas, un problema legal inesperado que agravó sus deudas. Cada nuevo golpe parecía consumar la idea de que todo estaba en su contra. Su madre relató que, días antes del trágico final, mantuvo con él una conversación que la dejó profundamente inquieta. Ángel estaba cansado, hablaba baba en tono triste, mencionaba sentirse derrotado. No expresó directamente ninguna intención drástica. Y yo, por norma de seguridad, no describiré ni detallaré ningún pensamiento o acto de autolesión, pero sus palabras revelaban que ya no veía salida a su situación. Ella trató de consolarlo, de recordarle que siempre había salido adelante, que no estaba solo, que aún podían reconstruirlo todo juntos. Pero Ángel parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Esa llamada quedó grabada en su memoria como una advertencia que nadie supo interpretar a tiempo. Poco después, ocurrió el desenlace. Los detalles exactos fueron tratados con extrema discreción por respeto a la familia. Pero lo que sí se sabe es que el aviso llegó temprano por la mañana. Fue su madre quien recibió la confirmación y quien, pese al dolor indescriptible, tuvo la fortaleza de comunicarlo oficialmente. Sus declaraciones estremecieron al país entero. La noticia de la muerte de Ángel Cristo provocó una ola de conmoción inmediata. Los medios de comunicación detuvieron sus programaciones habituales para informar sobre lo sucedido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad, condolencias y recuerdos. Pero entre todas las voces, hubo una que resonó más profundamente, la de su madre. Con una entereza que solo puede provenir del amor más profundo, ella habló ante los periodistas y confirmó lo que todos temían. No ofreció detalles, no buscó protagonismo, no trató de justificar nada. Simplemente expresó un dolor que ningún ser humano debería experimentar jamás. Mi hijo llevaba mucho tiempo sufriendo, y yo ya no podía salvarlo, repitió entre sollozos. Sus palabras, llenas de una tristeza irreparable, mostraron que tras la figura pública había un drama familiar de dimensiones gigantescas. Nadie puede imaginar el sufrimiento de una madre que ve cómo su hijo, una estrella admirada por millones, se apaga lentamente sin que nadie pueda hacer nada. La muerte de Ángel Cristo no fue solo la pérdida de un personaje famoso. Fue un golpe emocional para todo un país, que creció viéndolo arriesgar su vida en la arena del circo. Su trágico final abrió un debate inmediato sobre la salud mental, la presión mediática y el abandono emocional al que muchas figuras públicas están expuestas. Programas de televisión dedicaron horas a analizar su legado. Actores, periodistas, domadores
y antiguos compañeros del circo compartieron sus recuerdos. Algunos destacaron su valentía, otros, su vulnerabilidad. Todos coincidieron en que España había perdido a un artista irrepetible, pero también a un hombre que necesitó más apoyo del que recibió. En redes sociales surgió una corriente masiva de mensajes que pedían más empatía hacia las celebridades, más respeto por la intimidad ajena y más conciencia social sobre los problemas emocionales. Ángel Cristo, aún en su muerte, se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande: la necesidad de entender que detrás de cada figura pública hay un ser humano que siente, sufre y a veces se rompe. Lo que ocurrió en los días posteriores a su muerte fue un auténtico terremoto emocional. Su nombre volvió a las portadas, pero esta vez no para hablar de polémicas ni escándalos, sino para reflexionar sobre el drama humano que había vivido. Analistas, psicólogos y expertos en medios comenzaron a reconstruir los patrones que lo llevaron al declive: el aislamiento, el desgaste emocional, la dependencia de la aprobación pública, la falta de redes de apoyo y la imposibilidad de adaptarse a los cambios de la industria. Su madre, mientras tanto, se recluyó en su hogar, rodeada de recuerdos, fotografías, cartas y objetos personales que guardaban los momentos más luminosos de la vida de su hijo. Cada imagen del pequeño Ángel sonriendo entre leones era una puñalada emocional. Cada aplauso del pasado era un eco doloroso del presente. Ángel Cristo fue un hombre que vivió intensamente, un artista que ocupó titulares, un personaje que alimentó debates y un hijo que dejó un vacío inmenso en el corazón de su madre. Su muerte, confirmada por ella en un llanto devastador, no solo cerró una etapa de su vida, también obligó a España a replantearse su relación con la fama, el espectáculo, la vulnerabilidad emocional y la responsabilidad mediática. Cada homenaje, cada documental, cada entrevista aparecida tras su partida ha contribuido a dar forma a una nueva mirada sobre su figura. Una mirada más humana, más empática y, sobre todo, más consciente del sufrimiento que él arrastró durante años. Durante décadas, Ángel Cristo fue considerado un mito viviente del circo español. Era el hombre que se enfrentaba a los leones con una seguridad que parecía sobrenatural. El artista capaz de dominar a criaturas que simbolizan fuerza, ferocidad y poder. Ese elemento mítico formó parte de su identidad pública desde sus inicios. Pero tras su muerte, la sociedad comenzó a revisar esa imagen con otros ojos. Los programas de televisión empezaron a dedicarle especiales. Algunos repasaban su carrera profesional con imágenes inéditas. Otros se centraban en sus momentos más polémicos. Otros, finalmente, buscaban entender la dimensión humana detrás del personaje. En todos ellos surgía la misma conclusión: Ángel Cristo había sido mucho más que un domador de leones. Era un ser humano complejo, contradictorio, sensible y marcado por heridas que nunca te llegaron a cicatrizar completamente. Los expertos en psicología mediática señalaron que su figura era el ejemplo perfecto de cómo la fama puede convertirse en prisión. El personaje público que creó para sobrevivir en la industria. El hombre invencible, el héroe circense, el amante tempestuoso, terminó devorándolo. Cada fracaso, cada disputa, cada crisis se hacía pública, magnificada y discutida sin piedad. La sociedad que una vez lo aplaudió también lo juzgó con dureza. En esta tensión entre admiración y crítica, el mito comenzó a fragmentarse. Tras su muerte, surgió una reflexión clave. ¿Había sido Ángel víctima de sus circunstancias o arquitecto de su propio destino? La respuesta, como siempre en las historias humanas, resultó ser una mezcla de ambas cosas. El testimonio de su madre se convirtió en uno de los elementos más significativos de su legado póstumo. Sus palabras, cargadas de dolor, revelaron que ella había comprendido mejor que nadie el sufrimiento silencioso de su hijo. Durante años, lo vio construir una máscara pública que lo protegía del escrutinio exterior. Pero esa misma máscara lo aislaba emocionalmente y lo alejaba de quienes querían ayudarlo. Tras la confirmación de su muerte, la madre habló en varias ocasiones con los medios, siempre con un tono de respeto, dignidad y profundo amor maternal.
para recordar a su hijo no solo como la estrella del circo, sino como el niño que había criado. El joven que soñaba con conquistar el mundo. El hombre que se esforzó toda su vida por mantenerse fuerte, incluso cuando se sentía roto por dentro. Sus declaraciones despertaron una empatía inmediata en la sociedad. La figura pública de Ángel Cristo volvió a ser vista desde la perspectiva de aquellos que realmente lo conocieron, no desde los titulares sensacionalistas. Los españoles comprendieron que, detrás de cada escándalo, había un sufrimiento genuino. Detrás de cada discusión pública, un conflicto interno que él no sabía gestionar. Detrás de cada caída, un grito silencioso de auxilio. Para muchos, la frase desgarradora de su madre, «Mi hijo llevaba mucho tiempo sufriendo, y yo ya no podía salvarlo», se convirtió en el símbolo de una tragedia que pudo haberse evitado si el entorno mediático hubiese sido más humano. Si la sociedad hubiese estado más sensibilizada con el concepto de salud mental, y si Ángel hubiese tenido la oportunidad de recibir un apoyo emocional más sólido que las presiones del espectáculo nunca le permitieron cultivar. La muerte de Ángel Cristo generó un debate nacional sobre temas que durante años habían sido ignorados o minimizados. Las cadenas televisivas comenzaron a analizar la relación entre la fama y el deterioro emocional. Los psicólogos fueron invitados a explicar cómo el escrutinio constante afecta la estabilidad mental de las celebridades, y los especialistas en derechos de imagen debatieron sobre la responsabilidad de los medios a la hora de exponer la vida personal de figuras públicas. Se habló, por ejemplo, del desgaste emocional que produce vivir permanentemente en el ojo del huracán mediático. Se discutió cómo el público exige entretenimiento sin considerar el costo humano que esto implica. Se planteó también la necesidad de crear entornos de apoyo para artistas que experimentan presiones extremas. Durante semanas, Ángel Cristo se convirtió en el ejemplo más visible de una problemática que afecta a miles de personas en el mundo del espectáculo. La idea errónea de que los famosos son inmunes al sufrimiento, que tienen recursos infinitos, que son emocionalmente indestructibles. Su historia demostró que la fama no garantiza la felicidad ni la estabilidad interior. De hecho, en muchos casos puede amplificar heridas emocionales no tratadas. Los debates se extendieron incluso al ámbito político, donde se propusieron medidas para regular el tratamiento mediático de figuras públicas en situaciones de vulnerabilidad. Aunque algunas iniciativas no prosperaron, sí lograron abrir un diálogo sobre ética periodística y responsabilidad social. Más allá del drama personal, el legado artístico de Ángel Cristo ocupa un lugar destacado en la memoria española. Fue uno de los últimos grandes domadores de leones, en un país donde el circo tradicional tuvo un papel cultural inmenso durante el siglo XX. Su manera de trabajar con animales salvajes, su valentía, su presencia escénica y su disciplina meticulosa lo convirtieron en una referencia del espectáculo. Varios circos europeos le rindieron homenajes. Antiguos compañeros recordaron su profesionalismo, su rigor y su pasión por su oficio. Se organizaron exposiciones fotográficas que recogían sus actuaciones más memorables y documentales que repasaban las etapas más gloriosas de su carrera. Para muchos, Ángel Cristo representaba un tipo de espectáculo que ya no existe. Un circo basado en riesgo real, emoción genuina y la conexión intensa entre humano y animal. Su muerte marcó simbólicamente el final de una era. Tras su fallecimiento, comenzaron a aparecer cartas, notas personales y testimonios inéditos de personas que habían formado parte de su vida. Muchas de estas revelaciones mostraron un Ángel completamente distinto al que aparecía en las portadas de las revistas. Un hombre sensible, reflexivo, capaz de grandes gestos de cariño y profundamente marcado por la nostalgia de tiempos pasados. Varios amigos cercanos contaron historias conmovedoras, cómo Ángel ayudaba económicamente a quienes estaban en dificultades, incluso cuando él mismo tenía problemas. Cómo se emocionaba al hablar de sus hijos. Cómo soñaba todavía con volver a levantar un espectáculo digno, aunque las circunstancias ya no se lo permitían. Estas historias humanizaron aún más su figura y permitieron que una nueva generación lo descubriera no como un personaje polémico,
sino como un ser humano con una vida extraordinaria y difícil. En los meses posteriores a la tragedia, la madre de Ángel se convirtió en la figura central encargada de mantener viva su memoria. Fue ella quien preservó sus objetos personales, sus fotografías, sus trofeos circenses y sus recuerdos familiares. Su hogar se transformó en un pequeño santuario, donde la presencia de Ángel parecía mantenerse viva. Ella bien, habló en varias entrevistas, siempre con un tono pausado, con la serenidad de quien ha aceptado que la vida puede ser cruel, pero también con la dignidad de una mujer que sabe que su hijo, pese a sus errores, luchó como pudo en un mundo que nunca fue fácil. Su papel fue fundamental para que España comprendiera la verdadera dimensión emocional detrás del mito. Su voz, la única que realmente podía narrar la historia desde el amor y la verdad, se convirtió en la guía moral para interpretar el legado de Ángel Cristo. El final de Ángel Cristo fue trágico, pero su historia no debe ser recordada únicamente por ese desenlace. Su vida dejó lecciones profundas sobre la humanidad, la vulnerabilidad, la fama, el sacrificio y la importancia del apoyo emocional. Su legado nos invita a reflexionar sobre la presión insoportable que a veces acompaña al éxito, el peso emocional de vivir expuesto a la mirada pública, la necesidad de proteger la salud mental de los artistas, la capacidad humana de seguir adelante incluso cuando todo se derrumba, y el amor incondicional que una madre puede sentir por su hijo, incluso en los momentos más oscuros. Ángel Cristo fue un hombre que vivió entre leones, tanto reales como metafóricos. Luchó contra adversidades inimaginables. Se levantó después de cada caída y trató, hasta sus últimos días, de encontrar un lugar de paz en un mundo que le exigió demasiado. Hoy, España lo recuerda con una mezcla de nostalgia, respeto y tristeza. Su figura perdura no solo en los archivos televisivos o en los circos que lo homenajearon, sino en la memoria emocional de todo un país que aprendió, a través de su vida, la importancia de mirar más allá del espectáculo y ver al ser humano que existe detrás. La historia de Ángel Cristo no es solo la de un artista legendario, sino también la de un ser humano que luchó contra sus propias sombras, mientras intentaba mantener viva la luz que iluminó los escenarios de España durante décadas. Su vida, marcada por triunfos extraordinarios y dolores silenciosos, nos recuerda que incluso aquellos que parecen invencibles pueden cargar heridas profundas que el público nunca llega a ver. Hoy, mientras el país continúa honrando su memoria, el eco de su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, de escuchar a quienes sufren en silencio y de valorar la fragilidad humana detrás de cada figura pública. Ángel Cristo vivió intensamente, amó intensamente y sufrió intensamente. Su paso por este mundo deja una huella imborrable, un relato complejo que combina grandeza, vulnerabilidad y verdad. Y aunque su partida fue trágica, su memoria sigue viva en cada persona que aún lo recuerda, en cada aplauso detenido en el tiempo y en cada historia que revela el ser humano real detrás del mito. Si este reportaje te ha emocionado y deseas seguir descubriendo historias profundas, humanas y reveladoras sobre las grandes figuras del mundo del espectáculo, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar investigando, narrando y honrando las vidas de quienes marcaron un antes y un después en nuestra cultura. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas nuestras próximas publicaciones llenas de emoción, análisis y verdad. Gracias por acompañarnos en este recorrido y gracias por mantener viva la memoria de Ángel Cristo.